La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, queridísimos oyentes de este espacio Educando en Valores. Para mí un gran placer acompañarles en esta noche maravillosa donde iniciamos el mes de septiembre y nos acercamos, señores, al Día Internacional de la Alfabetización. Y desde ahora nosotros estamos pues ya poniéndonos en esta sintonía porque esto es muy importante para que nuestro país, para que el mundo se desarrolle, para que usted tenga con qué, una opinión, con qué pues refutar alguna injusticia si se le están haciendo igualmente a su familia. Con la alfabetización nosotros logramos ser un pueblo que defienda sus derechos, que conozca sus derechos y pueda así lograr tener una vida estable. Y por eso hoy nosotros pues somos bandera, levantamos nuestra bandera con respecto a la alfabetización. Estaremos conversando con una invitada que tenemos en la noche de hoy, experta en este punto, pero antes vamos a mandarle pues a todos ustedes y igualmente a nuestro hermano Jonathan Rodríguez, que no va a poder estar con nosotros en el programa de hoy. Levantamos pues la bendición de Dios, que Papá Dios le bendiga donde quiera que esté en este preciso momento. Está en situaciones de labor, ¿no? Compromisos laborales, por eso no está presente en la noche de hoy, pero igual le pedimos al Señor que lo bendiga y a ti también, pues que te bendiga tú que estás ahí en sintonía. Y vamos a ponernos en las manos del Señor de inmediato. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, majestuoso Rey, te pedimos, Padre Santo, en esta noche, que permitas que el mensaje que hemos preparado pues llegue a los corazones, especialmente de aquellos necesitados de educación. Te pedimos también, Padre Santo, que este programa, mi Dios, sea un programa de bendición para todas las familias que nos escuchan, Señor. Tú que eres quien incita, eres tú quien motiva, Señor. Eres tú quien pone, Señor, la motivación. Te pedimos que aquellos que aún no están preparados de modo educativo, tú pongas en estos hermanos ese deseo de poder encontrar la razón y educarse y ser mejores en este ámbito. Señor, te pedimos que este programa sea un medio para que tú te manifiestes también, Señor, a través de la información que tenemos en el día de hoy. Gracias, Señor, por la Vicaría de Educación. Gracias, Señor, por este esfuerzo que hemos logrado, Padre Santo, para hacer este programa Educando en Valores. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tu amor y misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y ahora las noticias.
El Ministerio de Educación pagará a partir de este mes de septiembre el aumento pendiente de un 10% al salario de los técnicos del sector educativo. Así lo informó el ministro Ángel Hernández durante una reunión que sostuvo este martes con representantes de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, ANPROTED. En el encuentro también se concertó el pago del 50% de la deuda correspondiente a la evaluación de desempeño establecida en las sentencias 04, 15 y 16 del Tribunal Constitucional, que será efectivo a principio del año. Se aprobó además una comisión conformada por 3 representantes de ANPROTED y funcionarios del MINER, la cual trabajará para establecer un procedimiento que permita regularizar al personal técnico docente a los fines de ser evaluados y fijados en el cargo. Durante la reunión, el ministro expresó que lograr estos acuerdos reafirma el compromiso de la institución con garantizar la transparencia y la dignidad de todos los estamentos del sistema educativo. La escritora infantil Anja Damirón presentó El Lápiz Mágico, una iniciativa que permite a los lectores disfrutar de sus cuentos de una forma más profunda. Al utilizarlo, el usuario no solo puede escuchar el texto del libro, sino también la voz de los personajes. La escritora crea una nueva experiencia de lectura para los niños, agregando música, voz y efectos de sonido a sus cuentos. Con la propuesta, Damirón lleva a los lectores a disfrutar de las historias más allá de las palabras, ya que podrán escuchar a los personajes y descubrir sonidos escondidos en las ilustraciones, según explica un documento de prensa. La Universidad Félix Adam, UNEFA, firmó un pacto con el Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesional Docente Aprende Virtual, con la que buscan seguir impulsando ese modelo de educación en el país y garantizar la formación constante de los docentes. Esta firma consiste en seguir transitando el camino, ahora de la mano de una de las personas más capacitadas y formadas en el mundo de los entornos de aprendizaje virtual, en la construcción de ese nuevo perfil de docentes que necesitamos para continuar formando adecuadamente a nuestros estudiantes, expresó Nora Rubirosa. Jorge Rey Balzaki dijo que se debe tratar de que las competencias básicas de un docente, sea del nivel que fuese, estén adaptadas al entorno virtual y que no sea solamente trasladarse del entorno presencial al virtual, porque si no, se pueden replicar ciertas conductas y obviar otros que son necesarias, como el tema de la comunicación en los entornos virtuales. UNEFA y Aprende Virtual se unen en un pacto. Estás escuchando Educando en Valores. Bueno, queridos oyentes, el próximo 8 de septiembre, ya en 7 días, estaremos conmemorando, como cada año desde 1967, el Día Internacional de la Alfabetización, el cual se celebra en todo el mundo para recordar al público, recordar al mundo completo la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida, una sociedad más sostenible y con mejor desarrollo. A pesar de los logros alcanzados, los desafíos persisten lamentablemente, ya que 773 millones de adultos en el mundo no poseen hoy en día las competencias básicas en la lectoescritura. El Día Internacional de la Alfabetización de este año se celebrará en todo el mundo bajo el lema Transformar los espacios de aprendizaje de la alfabetización, y será esta una oportunidad para repensar la importancia fundamental de los espacios de aprendizaje de la alfabetización para así desarrollar la resiliencia y garantizar una educación de calidad, equitativa y también inclusiva para todo el mundo. Y para nosotros tener una conversación más amena y esto no sea un monólogo, vamos a introducir a la invitada de esta noche, que es la señora Vilma Gerardo Weiss. Ella es de suma experiencia en este ámbito de la educación, tiene más de 25 años
laborando en este ambiente, es educadora, formadora de formadores, especialista en currículo y evaluación educativa, es esposa, también es madre y le mandamos un saludo a su hija, Mariana, de 7 años. Ella es fundadora de Apoyo Educativo RD y se desempeña como CEO del Apoyo Educativo RD. Es magíster en Ciencias de la Educación, mención evaluación educacional. También es profesora, especialista en currículo y evaluación educativa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es licenciada en Educación Inicial por la Universidad Católica Santo Domingo. Destaca su accionar profesional en estos años del quehacer educativo y desempeñándose tanto como docente de grados primarios como a nivel universitario para grado y posgrado en INTEC, en UNIBE, también en la Pucamaima y en UNICDA. Formado además en desarrollo de competencias, evaluación de calidad educativa, coaching ejecutivo y gestión del cambio, entre muchas cosas más. Tremenda profesional que tenemos con nosotros en la noche de hoy. Vilma Gerardo, bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Me encanta poder compartir con ustedes. Pero además de todo eso que tú has dicho, simplemente me encanta la pasión por la educación. Si volvería a elegir mi profesión, volvería a ser maestra. Entonces, para mí eso es lo más importante. Y que podamos nosotros estar conscientes que el real cambio de los pueblos está dado por su nivel educativo, por cómo nos empeñemos en que de verdad todo el mundo tenga acceso a procesos educativos de calidad. Así que muchas gracias por estar aquí. No, para mí en lo particular es un honor. Jonathan no va a poder ser parte de la entrevista, lamentablemente, por cuestiones laborales, pero la verdad que es o sea, para mí me impresiona el hecho de que tú digas, Vilma, que si tú vuelves a nacer serías maestra. Mire, Vilma y yo estábamos hablando antes y yo le decía que lo ideal es que uno pueda conversar, y me llama mucho la atención, y me voy a salir un poco del guión, me perdona Vilma, el hecho de que tú digas que si tú naces otra vez quieres ser maestra. En un país donde los profesores tienen tantos retos, en un país donde quizás el mismo gobierno, el Estado, en ocasiones no trabaja para el buen funcionamiento de la misma educación, en donde hay precariedades. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa pasión, Vilma? ¿Por qué esa pasión que todavía está ahí, a pesar de tantos años, está en tu corazón por ser maestra? ¿Por qué? Estaba yo en un evento y hablábamos del propósito de la vida. Sí. Cuando tú encuentras tu propósito en la vida, tu misión en la vida, eso tú lo haces hasta gratis, definitivamente. Entonces, algo que siempre tuvieron quizás los primeros educadores desde siempre, desde Grecia y todo eso, era esa conexión con sus estudiantes, ese amor por verlos aprender, por verlos crecer, por ver cómo ese aha moment, como dirían los gringos, a ese momento de que wow, cuando los niños preguntan y hacen ese wow, ajá, qué bien. ¿Por qué? Porque van descubriendo. Entonces, yo soy educadora de nivel inicial, de formación primera, luego he podido trabajar trabajé también en el Colegio Don Bosco, soy formadora, soy egresada de Centro Juvenil Don Bosco, de programa de formación de animadores juveniles. Entonces creo que desde mi formación como cristiana y amante, seguidora fiel de Don Bosco, creo que de verdad el amar a Don Bosco me sirvió mucho para entender la vocación de docente. Y luego entonces el poder seguir aprendiendo y poder ver cómo la educación permea toda la vida del ser humano, desde que está en el vientre de su madre, desde lo que hace cada día, y cómo entonces ver los pueblos que han avanzado, que verdaderamente pueden decir que sus ciudadanos tienen una vida de calidad, siempre está sustentada en que hay un proceso educativo desde la familia, desde la escuela, desde la comunidad, abierta al desarrollo integral de los seres humanos. Entonces yo, en lo que si tú me preguntas, tú dices, bueno, por ahí es que yo quiero apoyar, de cuando en este plano de la tierra y puedan decir, Vilma Gerardo, pueden decir, bueno, ella aportó
a un proceso de calidad, que las familias puedan entender cómo aprenden sus hijos, a que el proceso educativo siempre pueda ser más flexible, los niños aprendan con alegría, porque aprender no tiene que ser aburrido. Claro, claro. En que Y aprendemos con justo esa, alegría y todo eso. Así que justo esa era mi siguiente pregunta, escuchándote, porque la verdad hablas con pasión de lo que estás expresando. Y esa era mi otra pregunta en torno a esto mismo, que ¿cuál sería como tu sueño? ¿Cómo ves tus objetivos, el legado que tú quieres dejar en lo particular? ¿Cuál sería como ese sueño que tú tienes para, qué sé yo, para poder aportar un poquito más a aquellas personas que están escuchando en este momento? Son educadores, son profesores, pero quizás como tú no tienen esa llama viva de la pasión. En un principio sí lo tenían, pero se le ha ido por las situaciones que pueden aparecer en el camino. ¿Cuál sería este sueño de Vilma y cómo le gustaría a Vilma ver la educación en nuestro país en lo particular? bueno, primero que todos tengan acceso a una educación de calidad. Cuando hablamos de ese acceso, mucha gente habla, bueno, inclusión, pero para mí una palabra clave es la equidad. La Equidad. equidad no es más que tú poderle dar más a aquel que necesita más. Exacto, buenísimo. Y acomodar esa educación de calidad para todos, no importa el nivel educativo, el nivel socioeconómico que puedan tener. Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo que los buenos educadores también vayan a esos lugares donde más lo necesitamos. Ujú. Yo como educadora, por ejemplo, puedo decir que mi gran sueño es poder ver que la educación verdaderamente sea ese medio de transformación de los pueblos y que muchos temas políticos no sean los que predominen, sino que predomine el bien común, que predomine la real defensa del desarrollo de los niños y niñas, de sus derechos a aprender con en ambientes seguros, en ambientes sanos, y obviamente tenemos que ser como comunidad y como sociedad cumplir todas las necesidades básicas, Claro, porque por eso claro. la escuela dominicana es una escuela donde todo ocurre, donde todo pasa. La Ujú, escuela dominicana debe garantizar alimentación, por eso tiene una alimentación en la escuela. Hay niños que solamente reciben esa alimentación durante el día, sí. que es como el club, donde es la cancha segura, donde pueden jugar sin tener una banda que se pelee o algo Ujú, así. Entonces ujú. muchas comunidades de la escuela la protegen como su espacio seguro. Entonces yo espero que la escuela siga siendo un espacio seguro, un espacio de creación, un espacio donde los maestros vibren con pasión y seamos siempre maestros y cumplamos nuestro deber, que muchas veces que son hijos de padre huérfano. Entonces, Sí. que no dejemos a los niños como también con docentes, huérfanos de docentes también, sino que cumplamos nuestra pasión. Oye, no te voy a mentir. Cuando me dijiste de ese deseo y ese sueño que tienes, mis pelitos también se erizaron un poco. Porque ese también es el sueño de muchos de nosotros, poder ver la equidad y poder ver que hay un país que piensa, pero porque comenzamos desde niños a enseñarles a pensar. Bueno, entrando en materia, vamos a desglosar un poquito qué es esto de la alfabetización y el analfabetismo. ¿Qué es? ¿Cómo podemos definir? Bueno, básicamente, y partiendo de lo que ya veníamos conversando, la alfabetización también prácticamente se ve como un derecho humano. O sea, es el que las personas puedan desarrollar sus habilidades y conocimientos para poder leer y escribir, pero no solamente por algo mecánico, sino porque eso le abre nuevas oportunidades, le permite a la persona que se pueda entonces desempeñar en todas las potencialidades, en todas las actividades de tanto en un grupo puntual, ¿verdad? Como su acceso a la cultura. Por lo tanto, una persona analfabeta, eh, como conocemos, de que no maneja las letras, que comúnmente decimos, ¿verdad? Que sepa manejar, Sí. leer
un contrato que le den en una empresa, que pueda leer ese contrato con letras pequeñas en los bancos, que muchas veces, o en la financiera, o pueda reclamar su derecho y entrar a investigar sobre diferentes temas. Todo eso es derecho humano. Entonces la alfabetización lo que viene a abrir son esas habilidades, esas competencias que necesita el ser humano para conectarse con la cultura, con la información que lo rodea y poderse también comunicar con otros de forma escrita y pueda interpretar también lo que le escriben y pueda leer y conocer. Entonces, básicamente, cuando hablamos de alfabetización, y por eso es tan importante este día, para Sí. que podamos resaltar a nivel tanto nacional como internacional ese derecho. Todas esas personas, un porcentaje de personas que tú mencionaste al inicio, son personas que están limitadas en sus acciones, en su acción, en su ámbito de desarrollo, tanto económico como político, o sea, se sienten limitadas. Y eso de verdad tenemos que luchar para que vaya desapareciendo. Bueno, sin duda alguna, el mundo va cambiando. O sea, la tecnología igualmente ayuda a que lo que nosotros creíamos que es de una forma, en un año ya a los 6, 7 meses puede ser de otra forma. O sea, todo va transformándose. ¿Crees tú que es importante la transformación de los espacios para el aprendizaje de la alfabetización? Claro que sí, porque ahí estamos, cuando transformamos, también Claro. estamos incluyendo no solamente a las personas que quizás son videntes normales o somos funcionalmente normal, también estamos hablando de personas no videntes que necesitan un tipo de alfabetización especializada, con metodología como la braille, por ejemplo. También tenemos personas que tienen algún otro tipo de discapacidad y tenemos que adaptar también la tecnología a ellos, no ellos a la tecnología. Entonces tenemos que trabajar para que haya un libre acceso de todos a todas las informaciones y a todos los medios necesarios para que logren también eso lo que decimos, a la cultura. Para eso Exacto, pasamos. exacto. Es lo mismo analfabetismo que el letrismo. Una persona te dice iletrada, puede ser. El iletrismo, exacto, perdón. Una persona iletrada. Sí, bueno, tú a veces puedes conocer las letras, Ujú. pero cuando tú estás alfabetizado como tal, ya tú puedes lograr eh, interpretar y reflexionar sobre eso y tú comprendes eso que tú lees. Entonces, una persona que ya sabe leer y escribir, plantean todos los científicos de neurociencias y todo el aspecto de que leer es comprender. Entonces, Exacto, quizás puede decir, "Ah, esa es la A, esa es la M, esa es la S", y puede conocer quizás las letras, pero tú puedes ser un analfabeto funcional, se le llama. Cuando tú escuchas que los chicos son evaluados hasta tercero de primaria, pero no saben comprender lo que leen, un simple mandato o un texto corto. Entonces, ahí, aunque sepan letras, entonces son analfabetos funcionales, se le llamaría. excelente, excelente. ¿Cuáles, a ver, las dificultades que pueden surgir al alfabetizar? Ahorita hablábamos en un principio de esos retos que tenemos aquí en República Dominicana para ello, pero ¿qué otras dificultades pueden surgir al alfabetizar? Bueno, puede haber falta de fluidez con palabras quizás más complejas o simplemente porque la persona no tenga el referente para conocerlas. Hay veces que cuando el proceso de aprendizaje es un proceso de construcción, donde aprendemos a partir de los referentes que tenemos. Por Mm. eso el leerle a los niños variadas, de forma variada, que tenga contacto con museos, con historia, con periódicos, con informaciones, va comprendiendo experiencias directas, ¿verdad? En lugares específicos, la playa, el campo, la Sí, granja, diferentes lugares. Todo eso va creando referentes. Entonces, cuando la persona ya tiene el contacto con el texto, de alguna manera, entonces puede comprender mejor también lo que lee. Pero ¿qué pasa? Si tú muchas veces no tienes mucho contexto de lo que te
y hay palabras complejas, vas a tener entonces falta de fluidez en la lectura. La lectura puede ser lenta, se vuelve silábica cuando leemos, ¿verdad? Cuando partimos las palabras. Sí. No llega entonces a automatizar el proceso, que es lo que se busca ya como el primer nivel, ¿verdad? Tú has hecho juego de videojuego, algo así, tú tienes un Sí, primer sí. nivel como básico, Sí, que es exacto. ese, el tú poder entender, descifrar esos códigos arbitrarios, o sea, porque el alfabeto es un código que alguien que en su momento los griegos y todo eso, y después todas las culturas fueron enriqueciendo, y fue arbitrariamente la A, la A, la B, la B, ¿entiendes? Y cada lenguaje tiene su código. Entonces tú haces un primer proceso automatizado de decodificación de esos códigos, y luego entonces puedes ir trabajando sobre todo el proceso de comprensión. Otro con la equivalencia también fonológica, que tiene que ver con palabras que suenan iguales y que entonces te puedas confundir. Todos esos son errores normales que puede ir pasando en esos primeros niveles. O sea que si nosotros tenemos nuestros niños que están aprendiendo a leer desde nivel inicial hasta el primer ciclo del nivel primario, todo esto puede pasar. La idea es seguirlo acompañando para que sigan practicando. Hay veces que se sustituyen sonidos y en otros para leer, y entonces se vuelve como que ahí se trancan, ¿verdad? Y pueden tener ese trampón. Pero sucede que también pueden existir situaciones físicas o situaciones del mismo proceso de cómo ese proceso arbitrario, el cerebro lo puede entender de forma diferente, porque existe alguna dificultad. Entonces es importante hacer buenos diagnósticos, ir donde especialistas, porque pueden existir procesos como la dislexia, que son trastornos del aprendizaje, que supone una dificultad a leer a raíz de problemas que identifiquen en los sonidos del habla, o para comprender cómo se relacionan esas letras con las palabras, porque como te decía, o sea, es un proceso arbitrario que el cerebro va aprendiendo a decodificar, pero puede ser que haya alguna dificultad. Entonces es bueno ver si alguna condición, pero es importante hacer un buen diagnóstico, porque por un mal diagnóstico también tú puedes frustrar a una persona, porque puede ser simplemente que necesite lentes, que la vista No tiene tenga estrabismo. estrabismo, alguna situación en la vista, o alguna situación también del lenguaje per se, y necesite evaluaciones. Después de los 4 o 5 años, si el niño tiene alguna dificultad y tuvo algún retraso en su proceso de habla o tiene alguna discapacidad, también es bueno también tratarlo con terapias, y todo eso puede ayudar o perjudicar su proceso también de alfabetización. También otro tema tiene que ver con la falta de conocimientos de quién es el que es facilitador o docente, algún prejuicio que tenga, alguna etiqueta, ¿no? Es que él es tremendo, es que él es distraído, es que no se concentra, es que no le gusta. Va a gustar si tiene dificultades y encima le tienen etiqueta, no le tienen paciencia, entonces también eso puede influir. Escasez también, como le decía primero, en la diversidad cultural, en los recursos de lectura, y que eso vaya muy de la mano a sus intereses, a su contexto. Todo eso es muy importante tomarlo en cuenta, así como deficiencia también en la capacidad de respuesta de esa instrucción, alternativas, recursos diversos, diversidad de textos para que los niños vayan aprendiendo y diferenciando entre lo que es un dibujo de una letra, lo que es escribir, de dibujar. Son actividades como básicas de los primeros años de vida. Luego entonces poder expresarse. Hay diferentes metodologías, pero siempre estructurada en función de lo que hemos ido aprendiendo, de cómo pasa todo ese aprendizaje en el cerebro. Es un proceso. Ustedes ven que los niños garabatean en un primer momento, te hacen quizá un trazo, una línea, porque ya han visto cómo los adultos escriben y cómo los demás escriben. Entonces ya hace como que escribe, ¿verdad? Y lo vemos que escriben como rayita y todo eso. Luego ellos saben que hay letras y esas letras las combinan quizá de forma, como diríamos, como a lo loco, o sea, sin orden.
pero luego entonces van relacionando, cuando van relacionando verdaderamente las palabras, el inicio de las palabras con los sonidos, con esa relación que hay entre ese sonido de la letra con la letra, y han construido referentes, entonces van avanzando y ya va lo que va escribiendo, lo va escribiendo de forma más organizada y más lógica. Entonces, todos esos procesos, lo ve el constructivismo, Emilia Ferrer, la discípula de Jean Piaget en ese sentido, y dio un Repite el paso nombre, más por allá. favor. Repite el nombre. Emilia Ferreiro. Ok. Entonces, ella avanzó un poco más en todo lo que ya Piaget nos había aportado desde la ciencia, ¿verdad? Entonces ella se enfocó mucho más hacia explicar cómo aprenden los niños. Entonces, si ustedes buscan sobre las etapas del aprendizaje de la lectura, sobre todo la escritura, van a ver etapa simbólica, donde decía que hacen símbolos y rayitas y eso. La presilábica también, donde ya va uniendo letras y teniendo hipótesis sobre cómo son las letras y las cantidades y cómo se relaciona. No es lo mismo escribir elefante que escribir hormiga, aunque quizás tengan casi las mismas cantidad de sílabas. Entonces los niños van teniendo hipótesis de cantidad, de variedad. Es muy, muy interesante ver eso, porque tú me dices, ¿por qué te apasiona? Porque ahí tú ves cómo el ser humano también aprende y es ciencia. Sí, y sí. somos científicos los maestros también, como vemos todo eso. Entonces, después viene la silábica, donde ya va en una primera etapa, va asignando una letra por cada sílaba, y luego está ya la silábica alfabética, donde ya va mezclando, ya se va uniendo más complejas y va, entonces son etapas donde él va construyendo el lenguaje escrito y se va viendo cómo él lo va comprendiendo, lo va asimilando. Entonces, luego de tú respetar ese proceso y acompañarlo durante los primeros años, ya llega a esa etapa alfabética, donde ya está listo su cerebro, su desarrollo, sus conocimientos, para entrar a toda la parte, como diríamos, arbitraria del proceso de la escritura. Entonces ahí aprende sobre la ortografía, la caligrafía, todas las reglas de acentuación, la variedad de letras cuando C, cuando Z, entonces, porque ya ese cerebro maduró y entendió ese proceso. Entonces, es muy importante entender esa diferencia entre cómo aprende y cómo puede aprender ya un adulto. Sí, eso te iba a decir, que en estos días, la semana pasada yo estuve conversando con la audiencia, le estuve mencionando que hubo una señora de 64 años que es fue bachiller, una señora de escasos recursos, que después de tanto tiempo que estuvo, es viuda, de hecho, enviudó, pero bueno, volvió porque sintió ese deseo de ir a la escuela, volvió y se graduó de bachiller a los 64 años. Y me gustaría saber, ahora que tocas un poquito el tema de niños y adultos, ¿qué tan dificultoso es para el docente enfrentarse a esta realidad de una persona de tantos años y hacerlo con niños? ¿Qué retos tiene? ¿Qué diferencia hay entre la alfabetización de niños y adultos? Bueno, cada uno irá aprendiendo todo ese proceso más arbitrario de la letra y las leyes y cómo se expresa. Pasa que para los niños lo mueve más una idea de lograr algo que es relativamente fácil, en el sentido de que ellos, la novedad, lo nuevo, el reto, no todavía la sociedad es lo que espera, que lo haga y que lo logre y que tenga libros, que vaya a la escuela y todo eso. Entonces es como natural. En ellos ese proceso, con esas etapas que le contaba, se va dando natural porque es parte de su propio desarrollo. Independientemente de que vaya a la escuela o no, el niño va haciendo sus hipótesis y va teniendo su contacto con el medio y con la cultura en la que se mueve. Ya sea un niño en África, en la selva del Amazonas, o sea aquí en una escuela en Santo Domingo, o
O sea, el niño va a hacer su hipótesis y va a buscar la forma de comunicarse y va a buscar con los medios que tenga, lo va a hacer, ya sea el periódico libre gratis, ya sea con un palito en la tierra, o sea, todo también va a ser parte de cómo imite el contexto en el que esté. ¿Qué pasa con el adulto? El adulto entonces concibe ese aprendizaje como un hecho, un objetivo que debe alcanzar. En un momento dado de su vida no logró, por ser complejo, por estar limitado, porque no tuvo ese contexto que lo impulsara a aprender. Entonces, hay unas frustraciones que hay que trabajar y unas situaciones de ánimo y de levantar muchas veces la autoestima. Por eso es tan importante la lucha contra el trabajo infantil, que muchas veces saca al niño de esa etapa natural y entonces va acumulando más frustraciones y una baja autoestima, que entonces eso es lo que no permite al cerebro entonces aprender más y mejor y lo limita. Entonces el reto con la alfabetización de los adultos, primero que todo, es trabajar esa autoestima, ese poder. Y algo que yo aprendí es el trabajar a partir de sus intereses. Esa doñita quizá iba a la iglesia y quería aprender a leer la Biblia, por ejemplo. Entonces, tenemos otro señor que es carpintero, o otra señora que está aprendiendo a un saloncito y quiere poner uñas y quiere leer la etiqueta para los tintes. O sea, tú tienes una variedad de elementos de ese adulto, de donde el medio en que se mueve. Entonces, partir de sus intereses para también de ahí trabajarle su autoestima y ver los pequeños logros, ir valorando los pequeños logros que van encaminando a ese logro mayor, de poder comprender y expresarse y aprender más y mejor. Sí. Excelente, excelente. No, está muy claro, la verdad es que tiene muy buenas ideas. Esta queridísima invitada del día de hoy, conversamos con la licenciada Vilma Gerardo, experta en este tema de educación. Yéndonos un poquito a lo íntimo, digamos, ¿cómo uno pudiera, dentro de la casa, por ejemplo, o en la misma escuela, o a nivel personal, cómo nosotros podemos programar o estructurar la lectura? ¿Cómo pudiéramos nosotros estructurar un programa de lectura? Bueno, en la casa, básicamente la invitación siempre es que se incluya a esa persona que se quiere alfabetizar, ya sea la muchacha de la casa en un ambiente adulto, ¿verdad? O los niños de la casa, que estén alfabetizándose, involucrarlo en todo. Hacemos la lista de supermercado, hacemos las tarjetas de Navidad, de Día de las Madres, hacemos todo el proceso de quizás esa carta que le hacemos al Niño Jesús en Navidad, a quien muchas veces hay personas que se lo hacen a Santa Claus, no sé. El caso es que en la vida natural, en la vida cotidiana, escribimos y leemos y compartimos, ¿verdad que sí? Entonces, sí, involucrarlo en el ambiente natural es fundamental. Otra parte de relacionar, como le decía, los referentes, el poder entonces etiquetar muchas cosas de la casa, la cama, el baño, y con ello hacer ese ejercicio. Cuando te digo etiquetar, es tú coger cualquier cartoncito y escribir con ellos de forma legible y que ellos vayan entendiendo y pegarlo con ellos en lugares legibles. Entonces va teniendo también referentes. Eso lo hacemos en la escuela. Oye, también. Qué buena idea. Yo nunca había pensado eso. Yo tengo 2 niños chiquitos. Claro, eso lo hacemos en la escuela también. Tú encuentras la escuela y está todo etiquetado. Bueno, es verdad, es cierto. Cuánto, y así no lo podemos hacer en la casa. En pandemia trabajábamos con muchas madres sobre ese tema y era como muy divertido y era actividades también que se puede hacer en familia, un sábado. Sí, y eso entretiene muchísimo también. Claro, entonces la lectura, obviamente, invitarlos siempre a tener un cuento que estén leyendo por el día, por la semana, los que leen la pasaje de la Biblia que ustedes entiendan y quizás pueda ser mucho más edificador para su niño, que si la historia de Sansón, la historia de Samuel, la historia de Ruth, o sea, tenemos muchos personajes con los que se pueden identificar. Bueno, yo te puedo contar, es una recomendación que le hago a las madres y padres que nos escuchan, es que hay una editora que se llama Lexus, que está ahí en Ágora, como el valga la cuña,
y tiene unos libros que son muy buenos, son bíblicos. Y es una pequeña historia de, por ejemplo, de qué pasó con el arca de Noé, qué pasó con Adán y Eva, Claro, cortito, pero uno se lo claro. va leyendo al niño y de momento ya mi hijo, por ejemplo, me lo dictaba, me lo decía él. Así mismo. Ujú. Entonces, básicamente la lectura diaria es muy importante. Sí, Hay ciencias que, bueno, que si un niño ve a los adultos leyendo, está más motivado, otros que dicen que no tiene nada que ver, pero todo eso porque el mundo va cambiando, ¿verdad? Estamos más tecnificados, estamos más pegados a videos, ujú, a otro ujú. tipo de recursos. Sí, No obstante a eso, yo, en lo personal, Vilma, ama los libros físicos. sí, sí, sí. Amo el olor de los libros, amo tocarlos, amo verlos, amo imaginar. Entonces, con los Sí, chicos, eso, lo que eso ella estaba yo. Yo no sé si hay algo, Vilma, que pasa. Tú me dirás con la experiencia que tienes y con los avances que hay, los estudios que tú has hecho. Mira, yo no sé, pero en estos días yo agarré un libro de tapa dura. eh, Se llama Persigue tus sueños, el libro. Y yo no sé, Vilma, y yo he leído, o sea, he leído en Kindle, he leído he leído virtualmente, pero yo comencé a leer ese libro físico y mi imaginación voló. O sea, claro, sin embargo, a diferencia de yo hacerlo, por ejemplo, en la computadora, no sé si el tema de la luz impacta algo, no sé, pero cuando, señores, yo agarré ese libro físico y comencé a leer, mi mente accionó de otra forma que haciéndolo totalmente, virtual. totalmente. Es que el cerebro funciona diferente, se Sí, conecta con todos esos saberes, esos olores, sabores, te mencionaron una playa, te mencionaron, sí, 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 tú sí. te conectas por ahí. Entonces, en esta etapa tan fundamental de la alfabetización, tenemos que ama- en la parte inicial siempre hay que trabajar desde lo concreto, desde Ujú, las texturas, con los niños pequeños, escribir en la tierra, escribir modelar con masilla, trabajar, bueno, a ella le encantan ese slime que hacen ahora, ¿verdad? ujú. Entonces, también es un recurso importante para trabajar con ellos, escritura sobre eso. Venden Sí. también recursos que permiten que son pizarritas magnéticas o pizarritas que se borran rápidamente, o la tiza típica, los colores típicos de poner papel en la pared, poner papel para que no les rayen la pared y se la ensucien, ¿verdad? Ujú, ujú, Somos más ujú. picky, pero yo igual forraba la pared con papel ese que me podían regalar en la tienda, con el que envuelven en Sí. tiendas grandes de muchas cosas, que usted no tiene que comprar papel craft y eso, porque lo pueda comprar, que lo compre. Pero Ujú. si no, usted usa papel de funda, papel, y lo puede poner y ellos escriben, rayan, garabatean y pueden hacer todo ese proceso de estimulación. Cuando trabajamos la estimulación es fundamental en los primeros años. Ustedes muchas veces relajamos, que los niños, la masilla, masilla 1, crayola 3, qué sé yo cuánto, y relajamos mucho, ¿verdad? Con el nivel inicial y todo. Pues yo les cuento que a mí me pasaba eso en mi casa. Cuando no se Sí. entendía muchas cosas, pues yo estudié nivel inicial en mi licenciatura en educación Ujú. y le fui explicando, me acuerdo a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, sobre esa importancia de lo que pasa en el cerebro cuando se conecta con lo concreto, con todo ese ejercicio que se hace, de enlodarse, de comer las frutas y todo eso. Entonces, Ujú. eso ayuda a que el cerebro también vaya trabajando muchas destrezas que luego son necesarias para leer y escribir. Hasta el gateo de los niños Ujú. ayuda a la madurez de todo ese proceso de la y va madurando. Entonces, niños que gatearon mucho más, hicieron ese contacto con el piso y todo, ayuda a que maduró esa vista. Y son los que quizás menos necesitan luego lentes o algo así. O sea, Bueno, hipótesis sí. que se están trabajando No, y pero, es pero bueno. o sea, yo te puedo contar que yo tengo una de un año, una niña de un año, Ujú. y el dolor de cabeza más grande es que ella cuando estaba gateando tenía una vista que hasta el pelo más chiquito lo veía y se lo metía a la boca. Y uno, Dios mío,
como Dios mío. Pero ahí está el desarrollo, como tú dices. Claro, es que todo pasa por algo. O sea, papá Dios es una cosa impresionante. Sí, 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 sí. Eso, cada detalle está previsto. Entonces, cuando usted se vuela etapas y queremos muchas veces escolarizar demasiado el nivel inicial, obligar a los niños que lenguaje, que matemática, que escribir obligado, que todas esas cosas, entonces tú le estás violentando todo ese cita ese cerebro para madurar, para ese desarrollo que posteriormente se necesita esa madurez para lograr lo que he explicado ahorita, de que ese cerebro esté listo para comprender todo el proceso arbitrario que es la alfabetización. Exacto. Acuérdense, cuando digo arbitrario, porque alguien le asignó de alguna manera, no fue que de forma natural. El árbol es árbol, desde que es semilla y crece, ¿verdad? Pero la A, ¿por qué la A? Sí. Que la F de Francisco, o sea, suena F. Sí. A alguien de forma arbitraria. Entonces, todos tenemos que aprender eso. Y son las normas establecidas para que sea un código común y que podamos comprenderlo y entenderlo. Entonces, por ahí va la cosa. Vilma, ¿cómo anda el analfabetismo en el país? ¿Qué se está haciendo? ¿Lo hay? ¿No lo hay? ¿Ya superamos? Bueno, es un gran reto en el país porque, como decíamos ahorita, hay muchos temas que tienen que ver con el alfabetismo funcional. Que muchas veces entendemos que sí, que los niños van pasando de curso, pero no necesariamente están aprendiendo y comprendiendo lo que hay, lo que tienen que aprender. Entonces, cultura grande de los niños, la deserción en pandemia cambió un poquito, los números que iban avanzando en disminuirse, pero según aquí veo la UNESCO, plantea que hay todavía tenemos una tasa de alfabetización de un 93.78%. Los masculinos están superior que la femenina, según plantea la UNESCO para el 2021. Pero estamos hablando, son números que se levantaron antes de pandemia. Después de pandemia podemos decir que pueden bajar un poquito. Pero el gran reto que yo entiendo como educadora es lograr pasar de simplemente descifrar letras a lograr un ser humano que pueda comprender lo que lee y lo que escribe. Entonces, ahí es que está el gran y y que esa persona entonces pueda, no sea estafado, esa persona pueda aportar a la cultura, pueda ampliar todo eso que tú dices, entonces luego usar la diversidad de recursos que tenemos. Como tú dices, no, yo leo en Tinder, yo puedo ver esto, yo puedo usar la diversidad de recursos. Entonces es un reto para nuestro país. Se ha aumentado mucho la cobertura también en educación de adultos y eso ha sido un gran logro por diferentes programas que se han realizado. Me acuerdo que, bueno, la iglesia ha hecho mucho aporte, ¿verdad? Con muchos programas que hay a nivel radial, que son históricos, ¿verdad que sí? Sí, sí. Que conocemos, y eso lo hemos visto en nuestros campos, no importa la loma en la que usted esté, allá llega Radio María, ¿verdad que sí? Sí, 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 claro. Y así por el estilo, que ha ayudado mucho a lograr a que las personas pasen de ser iletradas a ser letradas. Entonces, luego los programas, el gran reto, lograr esa alfabetización completa y que esa persona entonces pueda sentirse que es alfabeta funcional y que puede lograrlo. También hay temas de cultura. Hay personas que le dicen analfabetos a nivel tecnológicos, porque muchas veces no se manejan en la tecnología. Entonces abre una brecha también. Sin embargo, esa es mucho más. Temas. No, y sin embargo, quizás esa puede ser una brecha mucho más fácil de cerrar, porque la tecnología cada vez que el tiempo pasa se vuelve más intuitiva, un poquito más fácil. Y eso lo vemos. Allá hay personas de cierta edad que pueden manejar muy bien un celular, que eso hace quizá unos 10 años era imposible. Pero ya hoy podemos ver que hay muchas personas que tratan muy de cerca la tecnología y la desarrollan muy bien,
pero si no hay alfabetización, entonces se tranca el juego, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de Vilma y lo que hace con apoyo educativo. ¿De qué se trata esto de apoyo educativo RD? Bueno, como nosotros nacimos en pandemia, yo Ujú. soy madre y soy educadora, entonces me muevo como esos dos mundos, entre Sí. los grupos de amigas, los grupos de otras madres y el proceso educativo. Entonces estaba siguiendo esos dos instancias y estaba viviendo mi propio proceso, porque Sí. yo también tuve que acompañar a mi hija a hacer un preprimario, el último Mm, grado del nivel inicial, desde casa. virtual totalmente, trancadas las dos. Sí. En ese espacio uno tenía que trabajar, responder a la casa, todo lo que estábamos viviendo en pandemia. Entonces muchas personas se acercaban a mí, me decían, Vilma, ¿cómo hago? Que este niño no se concentra, ayuda en esto, no puedo porque no sé apoyarlo, no sé cómo hacerlo. Sí. Entonces, básicamente, apoyo educativo conecta a las familias eh, con el servicio educativo que necesita. Si necesita tutoría, si necesita un docente acompañante. Muchas maestras que estaban libres en ese momento se brindaron para ser acompañantes en la educación virtual, Qué bueno está eso. estar con los chicos frente a la computadora y apoyarlos en situaciones conectaba, dónde tenía que ir en el aula virtual y esas cosas, anotar tareas que decía la maestra al aire, ¿verdad? Ujú, Mañana tiene que tener una cartulina azul, no sé cuánto. ujú. Entonces apoyaron a las familias en ese sentido para que entonces las familias pudieran sentirse relajados, sentirse seguros de que ese aprendizaje de sus niños se iba logrando. Entonces, básicamente, nuestro lema es ese, conectar y aprender, conectar educativo que necesita. También tenemos una base de datos de docentes, de especialistas. Hay familias que han necesitado terapias previas o alguna familia que tiene algún niño con una condición ya específica, como niños con Down o niños en el espectro autista, que se están también incluyendo en escuelas, en nuestras escuelas, ¿verdad? Pero las escuelas no tienen toda la capacidad individualizada que necesita. Claro. Entonces se crea la figura de ese docente acompañante también presencial en la escuela y que permite al niño sentirse seguro, pero al mismo tiempo le va traduciendo en pequeños pasos quizás los mandatos y las tareas que se presentan al grupo de forma general. Ese es un servicio muy importante. Excelente. Eh, no obstante a eso, apoyo educativo, como trabajamos en la permanente. También apoyamos a equipos docentes para la formación en diversos temas que necesiten. Nuestra expertise de currículum y evaluación educativa nos permite entonces profundizar en temas de eso, de seguimiento, del aprendizaje, la actualización de muchos equipos docentes en esos temas. Así que hago lo que me encanta. No, pero está fascinante, de verdad que sí. ¿Y cómo la gente puede ubicarte? ¿Cómo podemos acceder a la información de apoyo educativo? ¿Estás en las redes sociales? Claro, claro. En Instagram nos pueden buscar como Edu Apoyo RD en Instagram y en Facebook Apoyo Educativo también. Excelente, Y si excelente. no, también tengo mi página, Vilma, rayita abajo, Gerardo, en Instagram. Vilma Raya Bajo Gerardo. Sí, en Instagram. Por ahí Buenísimo. tienen todos los accesos. Nosotros tenemos un con la familia de que hacen una cita previa que la pueden obtener en el link ahí mismo en Instagram. Hacemos una cita prácticamente virtual en estos tiempos, donde hacemos una entrevista detallada de la situación de la familia y a partir de ahí, entonces, como equipo, preparamos una propuesta según la necesidad que se vea y hacemos todo el proceso de gestión. Bueno, yo creo que es un grandioso emprendimiento eso de apoyo educativo RD para ayudar, convertirse en un espacio de ayuda para el crecimiento intelectual de todo aquel que lo necesite, ¿no? En este ámbito educativo. Y bueno, ya por último, ya voy a soltarte, Vilma. Ha sido grandioso, de verdad, compartir contigo. Eh, a ver, esto es una pregunta como un poco futurista y hasta un poquito
no quiero decir utópica, pero pudiera ser. ¿Cuáles son o cuál es el beneficio principal de tener una población alfabetizada al 100%? Ay. Una pregunta capicúa, diríamos. Bucapié. Bucapié. Porque acuérdense que hay personas que no le interesa que haya personas de esa manera, pero enfocada desde el punto de vista ideal, del mundo ideal. Sí. El contar con una población educada, alfabetizada, que tenga acceso a la información, va a ser una población crítica, va a demandar a partir de unos altos niveles de estándares de calidad, porque va a entender cuáles son sus derechos, sus deberes, va a entender que el mundo puede ser mejor, que los recursos se pueden administrar de forma mejor y por lo tanto no se va a limitar va a ejercer su voto de forma consciente, no se va a vender por muchas veces lo que sabemos, ¿verdad? Que una bebida, una comida o lo que sea, o por una prebenda ideal, de que te voy a poner un puesto, sino que va a entender que sí, que es un ciudadano con derecho y con deber, que tiene que tener acceso a una salud de calidad, a una educación de calidad, a unos servicios en general de calidad y que va a exigir. Entonces, definitivamente el acceso a la cultura, el acceso a la mayoría de eventos. Vivimos en un mundo demasiado conectado. Nosotros conocemos exactamente lo que está pasando en Ucrania y estamos a miles y miles de kilómetros de Ucrania. Y sabemos hasta el corte de pelo del presidente y seguimos y hacemos muchísimas cosas. Entonces, imagínense, son lugares tan lejos. Nosotros aquí en nuestro país también, una noticia se conoce y se hace viral rápidamente. Al instante. Al instante. Entonces, ser más selectivos. Algo importantísimo que se habla de la alfabetización a nivel de medios tecnológicos es poder tener una población que también sea selectiva de la información que se genera y que consume. ¿Ok? Una población analfabeta va a ver cualquier cosa, va a hacer viral cualquier cosa. Sí, la población que en vez de ayudar a un herido de un accidente, va y le hace los primeros auxilios, ¿verdad? Que sabemos, cartera, sí, celular, sí. y maletín o lo que sea. Entonces, no va a hacer eso, va a entender que hay que dar rápido una atención para salvarle la vida a la persona, porque también va a estar cubierta su necesidad. O sea, es toda una cadena de elementos que abrimos hacia la calidad de vida cuando le damos la oportunidad a la persona de que tenga acceso a la alfabetización y a entender el mundo y a ser crítico y poder hacer propuestas. Y sin lugar a dudas, un beneficio común, un beneficio que a todos nos, valga la redundancia, nos beneficia, nos aprovecha. Así que para nosotros celebrar este Día Internacional de la Alfabetización, hemos tenido a Vilma Gerardo con nosotros en una entrevista fascinante, llena de información, llena de crecimiento. Te agradecemos, Vilma, de verdad que sí, por que nos hayas permitido de tu tiempo en este espacio, y la verdad que te vamos a invitar en otra ocasión, porque se necesita tu conocimiento acá en este espacio. De acuerdo, ¿no? Siempre a la orden. Me encanta aportar a estos espacios y creo que es muy importante seguir divulgando lo bueno, seguir divulgando que podemos y seguir valorando los procesos educativos como fundamentales para el desarrollo humano. Así que muchas gracias, buenas noches. Bendiciones para toda la audiencia. Hasta aquí, este es su espacio, Educando en Valores. Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.